Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que escuchen esta presentación. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante siempre, ya sea desde el área de la psicología o en este caso desde la sociología. Mi nombre es John Jairo Londoño Aguirre, yo soy sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y llevo 3 años en la universidad, en la UNAD, una universidad abierta de distancia, y pues hoy quiero hablarles un poco desde la perspectiva sociológica de la familia, es decir, un poco cómo la sociología ha visto la familia y los desafíos a los que se puede llegar a enfrentar en la situación, en los tiempos actuales. Bueno, acaba de incorporarse la profesora Ana María y no sé si hay alguien que esté conectado. Bueno, Ana María, bueno, ¿me ve la presentación? Yo le veo perfecto. Bueno, ya estoy grabando. Entonces, bueno, históricamente, o mejor dicho, más bien, actualmente la familia tiene muchas formas, muchas presentaciones. Todavía hoy queda la familia tradicional, la familia nuclear, que también podemos conocer incluso o ampliar a lo que se llama la familia extensa, que es el núcleo típico padre, madre, hijos, más alguien de la familia como abuelos o tíos o alguien que hace parte de la familia y que se incluye ahí. Hablamos de la familia homoparental, de la familia uniparental, de la familia unipersonal, que creo yo es como hacia donde nos dirigimos y como que el modelo de familia a futuro, el unipersonal, con ustedes, los millennials que no quieren comprometerse, lo cual está muy bien, no lo digo de ninguna manera, de manera crítica, el no querer establecer relaciones largas y comprometidas, entonces es muy normal que las personas se vayan a vivir solas y ahora eso se conoce como familia unipersonal. Pero esto es nuevo, esto no siempre fue así. Si nos vamos a hace 70 años, lo que predominaba en Colombia y en el mundo era la familia nuclear, la familia clásica que mencionábamos hace un momento, padre, madre e hijos. Y este fue un modelo que estuvo muy dominante durante muchos siglos. Pero este modelo, digámoslo así, a lo largo de la evolución de la humanidad, tiene relativamente poco tiempo. Cuando digo relativamente poco tiempo, estamos hablando de 2, 3, tal vez 4.000 años. Y en una historia de más de 4 millones de años, pues 4.000 años es realmente poco. Entonces quiero que veamos cómo ha sido el modelo o cuál ha sido el trasegar de la familia a través de la evolución social y cómo han sido algunos de los modelos de familia más importantes que se han dado en esto del ser humano como ser social. El primer modelo de familia que tenemos es la familia consanguínea, que es una familia, o era una familia entre hermanos y hermanos en un grupo. Esta familia estaba conformada por los hombres y mujeres de 2 familias que se unían y todos se casaban con todos. Es decir, no es que los Gómez con los García y solo uno con el otro, no. Las 4 personas García eran las esposas y esposos de los 5 o 4 o 3 o lo que fuera de los Gómez. Y todo el mundo
tenía relaciones con todos. Cuando digo relaciones me refiero a relaciones sexuales. Por eso aquí habla de que había una promiscuidad absoluta. Pero piensen, váyanse atrás en el tiempo y no pensemos en relaciones de celos, de posesión, etcétera, etcétera. Esto se veía con toda naturalidad. Entonces, nadie se ponía celoso, que usted porque se acostó con este, porque está mirando a mi hermano, porque al final todos eran casados con todos. Esto tenía un fin muy claro y era la protección de los cachorros, porque hasta hace muy poco tiempo la mortalidad infantil fue elevadísima, o sea, a lo largo de la historia la mortalidad infantil ha sido muy alta, solo en estos últimos tiempos donde la medicina ha avanzado mucho, las condiciones de salubridad, los cuidados a los niños y niñas, etcétera, etcétera, ha hecho que la esperanza de vida o por lo menos la natalidad infantil haya bajado muchísimo. Entonces, imagínense ustedes hoy, con la familia nuclear, la clásica, si se muere uno de los dos padres, el niño, la niña, pierde el 50% de la protección. Mientras que cuando el niño o niña tenía 7 padres, hablan de padres, madres, y se moría uno, pues no pasaba nada. Ese cachorro no quedaba tan desprotegido. Entonces, aquí tenemos un elemento, o sea, estas relaciones no eran caprichosas ni se daban por una cuestión de, ¿cómo diríamos?, de obsesión por el sexo ni nada por el estilo. Era una cuestión de necesidad de proteger a ese cachorro que hace 70, 100 mil años o más vivía en constante peligro. Entonces, la familia consanguínea lo que buscaba también era darle protección total a los cachorros. Además, porque como no se sabía el hijo de quién era, todavía no existía esa relación paternal, y eso lo veremos más adelante. Entonces el hijo era de todas y todos. Por eso aquí más abajo dice el parentesco es determinado por línea materna, precisamente porque no se sabía a ciencia cierta quién era el padre de ese cachorro. Se sabía quién era la madre porque era la que lo paría, pero no se sabía cuál de todos podría ser el papá. Entonces, este es el primer modelo de familia que se conoce, que los arqueólogos y antropólogos han analizado y han encontrado, y es el de la familia consanguínea. Después tenemos la familia Punalúa. La familia Punalúa es aquella donde los hombres de un grupo son considerados desde el nacimiento como esposos de las mujeres de otro grupo. También se da el matrimonio en varios casos de hermanos con hermanas y esposos con otras mujeres del grupo. La cuestión aquí, digamos que es un poco de... está muy relacionado con la anterior, solo que la concentración en las familias es mayor. Digamos que en el anterior, si bien se pretendía que fuera familiar, no era estrictamente, o más bien, más que familiar, endogámica, posiblemente, como he dicho, se daba la posibilidad de que no fuera tan así, mientras que con la familia Punalúa sí tenemos una relación absolutamente endogámica. Después tenemos la familia sindiásmica. La familia sindiásmica, la palabra sindiásmica viene de sindiasmo, que significa aparear o emparejar, más que aparear, emparejar. Y entonces, fíjense que aquí ya tenemos una relación entre dos. Ya hay un varón y una mujer que se casan y cohabitan, o más bien, y comparten el lecho, pero sin que haya una cohabitación exclusiva, sobre todo para el hombre.
Entonces hay una relación de casi que de pertenencia para de la mujer hacia el hombre, y es él el que puede sostener a una mujer o tener una mujer o varias, pero ella no podía tener varios maridos. Aquí ya empezamos a a plantear esa familia patriarcal donde el macho puede hacer lo que le dé la gana, de hecho se convierte en el dueño del órgano reproductor de la hembra y él es libre de hacer lo que le dé la gana. Aunque, de todas maneras, fíjense que si la mujer no estaba muy de acuerdo con lo que podía estar pasando, se podría divorciar. Es muy raro que en estas sociedades tan cerradas y como tan donde el macho tiene tanto poder, se dé la posibilidad del divorcio. Por ejemplo, en el Islam, que también, digamos, se identifica o se caracteriza mucho por ese poder del macho, en el Islam también existe el divorcio que lo puede pedir la mujer. Y es muy raro que, como les digo, que en sociedades tan patriarcales la mujer tenga por lo menos la posibilidad de pedir el divorcio. Y en este sistema de familia no pudo crear un sistema de consanguinidad. Cuando hablamos del sistema de consanguinidad, estamos hablando de por dónde se reconocen los hijos, cuál es la línea que marca la descendencia de los hijos. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra sociedad, la línea de consanguinidad es por la vía del padre. Es decir, por ejemplo, eso tan sencillo como ¿quién pone el apellido primero? ¿El padre o la madre? Entonces es el padre el que da el apellido primero y eso es lo que determina, o sea, se llama, o sea, es consanguinidad por vía paterna porque es el apellido paterno el que predomina y todo se deriva por la vía paterna. Siempre es más importante en nuestras sociedades la vía paterna. Entonces, las herencias, ¿cómo diríamos? Las relaciones de poder dentro de la familia vienen dadas por el macho. Digamos que este ya es un inicio o un acercamiento a esa familia nuclear que conocemos de hoy, que es esta que llamamos familia patriarcal. Hay un elemento importante a tener en cuenta aquí, y es que esta familia patriarcal se da o se fortalece a partir del sedentarismo. El sedentarismo es un elemento, el paso del nomadismo al sedentarismo es un elemento fundamental en las sociedades humanas. Es un cambio absolutamente radical, tanto que a partir de ese paso del nomadismo al sedentarismo es que aparece la propiedad privada. Y a partir de la apropiación de la riqueza por unos cuantos, empieza el tema religioso, el tema económico, el tema sexual a tener otro tipo de connotaciones. Entonces, en la familia patriarcal aparece la autoridad absoluta del jefe de familia, el patriarca, viene de pater, que es el padre, el hombre. En esta familia inicialmente se practica la poligamia, pero como pasaba en la sindiásmica, la poligamia la puede ejercer el hombre, pero no la mujer. Entonces, por ejemplo, la familia islámica, musulmana del momento de hoy, es poligámica en ese sentido, porque en algunas culturas todavía se reconoce, en algunas partes del Islam se reconoce el derecho del hombre a tener cuantas mujeres pueda mantener. Ese es el criterio, cuántas mujeres puede mantener. Entonces, el matrimonio era de un varón con varias esposas, como acabamos de decir, es el desarrollo de la agricultura
tiene mucho que ver aquí, y como les estaba diciendo, la agricultura aparece con el sedentarismo. Cuando el hombre es capaz de imitar los procesos de la naturaleza, es que se da el sedentarismo. Empezamos a replicar eso que vemos y lo aplicamos, y ya nos quedamos en un solo sitio a esperar que lleguen las cosechas. Así, grosso modo, es como funciona la agricultura. Como les decía, este tipo de familia es el antecedente a la familia tradicional moderna. Cuando estoy hablando de moderna, no digo de hoy, estoy hablando de estos tiempos que se conocen como modernidad. Y el padre de familia se consolida como el representante en el culto doméstico, es decir, es el, ¿cómo diríamos?, la representación casi de Dios en la familia. Porque es que el hombre, el varón, es el surtidor, el que provee los recursos con los cuales la familia sobrevive. Por eso es la figura central, porque es que representa, por un lado, seguridad frente a enemigos o peligros que puedan acechar a la familia, pero también es el que provee el alimento, es el que construye la choza, es el que genera todos los elementos materiales para que la familia sobreviva. Y aquí es importante tener en cuenta la consolidación de la apropiación por parte del hombre del órgano reproductor femenino. ¿Por qué? Porque como ya hay una riqueza que tienen los varones, que tienen ciertas familias, obviamente en poder de algunos varones, ese varón necesita saber quiénes son sus hijos, necesita saber a quién le va a heredar su riqueza. Entonces, por eso la única manera que tiene de garantizar quiénes son sus hijos es apropiándose del cuerpo y específicamente del órgano reproductor femenino. Entonces, como la señora, la mujer, no puede tener relaciones sexuales con ningún otro hombre, con ningún otro macho, eso le garantiza al hombre que cuando ella quede en embarazo, ese hijo es de él, y con eso se garantiza la herencia y se garantiza el traspaso de poderes, de, eh, de toda esa capacidad y toda esa riqueza material que poseía ese hombre que formó esa familia. Después de la familia patriarcal, que evoluciona a esto que hoy llamamos familia monógama, fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer con cohabitación exclusiva. Ya aquí hay un elemento religioso que, digamos que de alguna manera le pone un tate quieto a la sexualidad masculina y le dice: joven, usted no puede ir por ahí reproduciéndose con cuanta hembra quiera. Ahora vamos a hablar de una sociedad, de un contrato conyugal donde ambos van a tener esa misma obligación de la monogamia. Su esposa no podrá yacer con otro hombre, ni usted con otra mujer. Y esto es muy propio de las sociedades judeocristianas, de la tradición judaica, es que empieza a surgir esta idea de la familia monógama. Se considera la familia de la sociedad civilizada, por consiguiente esencialmente moderna. Cuando hablamos de sociedad civilizada no lo entendamos así porque suena despectivo con respecto a otras sociedades. Es la sociedad occidental. Básicamente es el modelo de sociedad occidental que ha predominado durante los últimos siglos. No significa, por lo menos desde mi parecer, que un grupo que practica otro tipo de uniones familiares sean salvajes. Simplemente se acomodan a las circunstancias y ven el mundo de otra manera. Por ejemplo,
si ustedes se dan cuenta, lo que se vive hoy con el poliamor iría muy en contra de esto que llamamos familia monógama, y no diríamos que el poliamor es propio de la barbarie. Entonces, si la familia monógama eso es propio de la sociedad civilizada, entonces el poliamor, ¿qué vendría siendo? Entonces, esto de sociedad civilizada no deja de tener una carga moral, como que esto es lo propio, lo válido, y lo demás es enfermizo, perverso o como ustedes quieran. Y esta forma de familia creó un sistema independiente de consanguinidad, que significa que cada pareja establece una consanguinidad aparte. No es que mis hijos le pertenecen a mi padre o a mis hermanos, a mis tíos, todo alrededor de la línea paterna, como que mis hijos son de todos los hombres de la familia. Cuando se habla de independiente, significa que mis hijos son mis hijos y hasta ahí llegamos. Es más, no existe ningún tipo de obligación entre, por ejemplo, los tíos con los sobrinos. Claro, nosotros hemos establecido unas relaciones de cercanía, y entonces si mi hermano se muere, yo me hago cargo de alguna manera de mis sobrinos, etcétera, pero legalmente no existe esa obligación. No, ningún hermano está obligado a proteger a su otro hermano si ambos son mayores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos esa independencia de consanguinidad, y es que, como diríamos coloquialmente, cada persona que arma su familia arma rancho aparte, y hasta ahí llega su relación de consanguinidad con las otras personas de la familia. Mientras que en las anteriores, el tener la misma sangre de unas personas a ellos los obligaba a tener cierto poder y además cierta protección sobre los pequeños. La familia, por ejemplo, romana, era muy fuerte porque el poder del padre era ilimitado. Todo lo que, o sea, puede que usted tuviera muchos años, pero si su papá vivía, su papá seguía mandando sobre usted. Entonces, y obvio, si existía el abuelo, pues el abuelo seguía mandando sobre usted y sobre su papá. Fíjense que hoy en día no pasa así, porque antes era esa línea paterna, de consanguinidad por la vía paterna, pero se mantenía ligada a todos los ancestros, mientras que aquí, cuando usted se va a vivir solo o con una pareja y tiene hijos, eso es absolutamente independiente de su papá, de su abuelo, y nadie le puede decir cómo debería hacer su vida, o, por ejemplo, como pasaba en Roma, mandar sobre sus bienes, sobre su riqueza, etcétera, etcétera. Ahora bien, en los tiempos que corren, pues la familia contemporánea tiene unos desafíos, y es de adaptarse a las necesidades y a las características de la nueva sociedad y de las nuevas formas de relacionarnos. Lo primero es a ver, que se me perdió acá. Los nuevos fundamentos para superar la dominación histórica del hombre sobre la mujer. Entonces, la primera cosa que debemos entender cuando queramos hacer o establecer una familia tradicional, cuando yo me quiera casar, sobre todo si lo voy a hacer con una persona de sexo contrario, porque claro, ahora usted se puede casar con personas de su mismo género, pero si usted como hombre se va a casar con una mujer, o mujer con hombre, pues tiene que pensar que ya la condición no es la misma. Es decir, esa relación posiblemente que vivió usted en su familia, donde su papá
era el que mandaba y su mamá supeditada a lo que dijera el hombre de la casa. De hecho, incluso el hermano o el hijo mayor, con más poder incluso que la mamá, porque el patriarcado estaba ahí. Entonces lo primero que debemos hacer es superar esa fantasía de que el hombre es el que manda, de que el hombre es el que tiene el poder, y entonces esa relación de poder y de dominio del hombre sobre la mujer debe desaparecer. Entonces, cuando usted quiera generar una familia tradicional, lo primero que debe o por donde debe partir es desde el trato igualitario, respetuoso con la contraparte. Ese es el primer desafío de la familia contemporánea. Después viene el avance y control de lo público sobre lo privado, incluso sobre lo íntimo. ¿Y esto qué significa? Resulta que hasta hace poco la violencia intrafamiliar no se sancionaba, no se castigaba, porque se consideraba que el Estado, por ejemplo, no tenía derecho a inmiscuirse en los temas de la familia, en los temas privados de las personas. Entonces, si un tipo le pegaba a su esposa, pues era un tema, un problema que debían resolver ellos en su espacio íntimo, privado, porque había una diferenciación clara entre lo que es lo público y lo privado. Pero con el tema de las luchas femeninas, la lucha por los derechos, pues se obligó al Estado a adoptar una posición menos pasiva. Y es precisamente como hemos trasegado durante muchos milenios de esta dominación patriarcal. Si el Estado no se involucra, va a seguir sucediendo esa violencia intrafamiliar, y el macho seguirá haciendo lo que le dé la gana en su vida privada y abusando de tanto de su pareja como de sus hijos. Por eso, en algún momento, el Estado decide intervenir y empezar a controlar. Y cuando habla sobre lo íntimo, también se mete con aquello de la sexualidad. Y entonces, una esposa puede denunciar a su esposo por violación, porque es que el, el que seamos pareja no obliga a una de las dos personas a tener relaciones con el otro cuando ese otro o esa otra persona dice. Entonces, el acto sexual, aún dentro de la pareja, debe seguir siendo consensuado. No, no se acepta de ninguna manera que una de las personas, generalmente es el hombre, obligue a la otra a tener una relación sexual sin que ésta tenga ganas. Y entonces aquí es cuando el Estado se mete incluso sobre lo íntimo. Y entonces una mujer casada puede denunciar a su esposo por violación, porque no respetó el deseo, o en este caso el no deseo, de una relación sexual. Entonces este es un tema muy interesante, porque también hay que tener en cuenta, cuando vayamos a formar una familia, que yo como hombre o como mujer emancipada y entonces empoderada de todos mis derechos, etcétera, no vamos a estar exentos de ciertos deberes, de ciertas obligaciones, porque ya seamos feministas y tengamos unas posiciones muy claras frente a muchas cosas, eso no nos da derecho a un montón de cosas, lo mismo que el machito con su idea patriarcal, incluso, como les digo, desde lo íntimo. El otro punto que genera un desafío es el inicio de la superación de la contradicción entre el trabajo intelectual y el manual. Cuando hablamos de trabajo intelectual y manual, estamos hablando del trabajo más en sentido de el trabajo fuera de la casa y el trabajo dentro de la casa. El trabajo intelectual es el que solo somos capaces de generar los hombres, porque somos los más inteligentes y salimos y somos los que pensamos el mundo, etcétera, etcétera. Y en cambio la mujer se queda en la casa haciendo labores que son menos importantes y que demandan menos esfuerzo. Eso se acabó.
ya no existe esa idea. Primero, el trabajo intelectual lo puede hacer cualquiera. Tanto hombres como mujeres estamos en la misma capacidad de realizar las mismas tareas, ese trabajo intelectual. Entonces, cuando usted se case, tiene que entender y aceptar que su mujer puede tener un trabajo más alto, digámoslo así, con un estatus más alto que el suyo, que incluso puede generar más ganancias que usted, porque por la razón que sea, pudo acceder a ese trabajo y porque como tiene las mismas capacidades que usted, pues lo logró. Y que usted, caballero, macho, tiene las mismas capacidades y no se le cae el pelo ni la belleza por hacer esas actividades que históricamente consideramos superficiales, poco importantes y poco complejas como son las de la casa. Entonces, el barrer, hacer de comer, lavar la loza, lavar la ropa, eso hace parte de la vida familiar. Entonces, el trabajo intelectual sirve porque es el que trae los recursos a la casa, pero el trabajo manual es el que sostiene la familia interiormente dentro de un orden y una organización. Por ejemplo, necesitamos comer y no queremos comer siempre en la calle porque además el hecho, claro, hoy cada vez más perdido, pero el hecho de encontrarse la familia en el comedor era un elemento fundamental de cohesión dentro de la familia. Entonces no es simplemente, o no era, es simplemente el comer por necesidad. Era el sentarnos a hablar entre nosotros, el sentarnos a compartir nuestras vivencias, expectativas, necesidades alrededor de la comida. Y de todas maneras, muchas familias todavía hoy, aunque sea cada 8 días o algo, se siguen reuniendo alrededor de la mesa porque tiene esa connotación. Es el encuentro familiar, no solo el tema de comer, es el volver a ser familia a través de una excusa que es la comida. Entonces, esa contradicción, trabajo intelectual y manual, debe desaparecer. Cada quien está en capacidad y en la obligación de desarrollar ambas tareas. La señora sale a trabajar, el señor sale a trabajar, ambos vuelven a la casa y ambos hacen exactamente las mismas actividades. Por ejemplo, no sé si lo han escuchado, el tema de el hombre, yo colaboro en la casa. No, usted no colabora, usted hace lo que le toca. Así como ella hace lo que le toca, usted hace lo que le toca, porque es una obligación cuando uno se casa, el asumir las responsabilidades tanto en el tema material como en el tema del cuidado del hogar. Después, tenemos que la comprensión de las relaciones entre los seres humanos como formas distintas de coexistencia. Ahora debemos asumir nuestras relaciones, sobre todo de familia, entendiendo varias cosas. Que, por ejemplo, cuando usted se casa, no renuncia 100% a su libertad. Es verdad que uno renuncia a ciertas cosas, pero cuando usted se casa no se queda sin amigas o sin amigos. Entonces hay que entender que la otra parte debe continuar con ciertas relaciones que se traían de tiempo atrás. Entonces, los amigos para jugar fútbol, las amigas para salir a tomar un café y hablar de cosas varias, etcétera, etcétera. Y entonces hay una forma de relacionarse distinta. Las señoras, bueno, en general todos, queremos ir a visitar a los padres una vez por semana, por lo menos, o lo que sea, pero se generan se generan unas nuevas dinámicas, pero también se mantienen otras. Entonces, el casarse, el generar una familia, no es empezar de ceros y generar un nuevo sistema de relaciones. Las relaciones son distintas y esa coexistencia con otras personas, cuando hablamos de coexistencia se habla de relaciones en general, pues no deben desaparecer.
Cuando usted se casa, arrastra un montón de cosas que no se le puede pedir que las deje atrás, ni puede pedirle a la otra persona que las deje también atrás. Las nuevas formas de construcción de subjetividades. Aquí tenemos que no somos los mismos sujetos de hace 70 años. Hombre heterosexual católico, mujer heterosexual católica y metidos en esa lógica. Ahora hay una amplia gama de formas de ser sujeto. Entonces, hoy yo soy hombre heterosexual católico, mañana puede que no, mañana puedo ser, definirme como queer y dejar la religión a un lado. Pasado mañana ya me declaro pansexual, otro día decido que cambio de género, etcétera, etcétera. Y así con todo, todas las personas tienen toda la posibilidad, la potestad de asumir su vida como les dé la gana. Ya no tenemos esa camisa de fuerza que teníamos antes, sobre todo gracias a la presión de la religión y esas formas conservadoras de entender la vida, de que solo se puede ser de una manera. Y sobre todo ser de una manera que venía dada desde afuera, ni siquiera era su decisión. A nosotros nos obligaron a ver el mundo de una manera desde pequeños. Hoy, afortunadamente, eso ha cambiado y entonces cada quien construye su forma de entender el mundo, su forma de vivirlo desde sus propios intereses y necesidades. Y esto sobre todo en el tema, creo yo, de los hijos. Usted no puede pretender que sus hijos se parezcan a usted y que sean como usted y que piensen como usted, porque hay una serie de estímulos, una forma de ser interna de la persona con una naturaleza con la que nació, etcétera, etcétera, que no tiene por qué modificarse por un deseo de los padres, etcétera. Y el último desafío es el avance en la superación de la contradicción entre el campo y la ciudad. Aquí entonces, ¿qué pasa? Que podríamos hablar de dos tipos de familia. La familia citadina, la familia urbana y la familia campesina, en la cual, en esta comparación, digamos, la familia campesina se entiende como, o se entendía como una familia más tradicional. Mientras en la ciudad, pues somos distintos, digámoslo así, somos un poco más liberales, etcétera, etcétera. Pues ahora esa forma de diferenciarse prácticamente no existe. Y no existe porque cada vez es más la gente de la ciudad que se va a vivir al campo. Es más, mucha gente trabaja en la ciudad, pero vive en el campo. Y fíjense que se llevan las mismas lógicas. El campo como un objeto, o más bien un espacio donde existían unas personas con una forma particular de entender la vida y las cosas, cada vez está más reducido. Cada vez encontramos menos familias típicas, tradicionales, campesinas como hace tiempo, porque esas personas que hoy viven en el campo y trabajan en el campo también cada día se permean más de las lógicas de la ciudad. ¿Por qué? Porque esas familias, sobre todo esos muchachos que nacen en el campo, donde se divierten, donde se recrean y donde incluso establecen sus relaciones de amistad y amorosas en la ciudad. Se vienen los fines de semana, si es que no pueden antes, o por ejemplo, estudian en colegios urbanos generalmente y se vienen los fines de semana al centro comercial, se vienen a caminar las ciudades y desarrollan otra forma de entender la vida. Entonces esa contradicción o esa forma de entender el mundo desde dos espacios distintos, campo y ciudad, ha
ido desapareciendo y ya la frontera que nos demarcaba, que nos separaba, cada vez es más difusa. Lo cual, de alguna manera, pues, o mejor dicho, al estilo sociológico, pues no es ni bueno ni malo, es que básicamente la sociología generalmente no intenta categorizar las cosas como positivas o negativas, sino que las explica cómo se entienden y cómo se ven, y pues ya cada quien que lo hace, que lo tome como quiere. Bueno, ahí va saliendo la diapositiva lentamente. Bueno, ahora, ya dándole un toque, no sé si más sociológico, vamos a hablar para finalizar de unos elementos para la comprensión de la familia colombiana actual. Es decir, cómo debemos comprender, analizar la familia hoy en día, sobre todo la familia colombiana. Lo primero es la mundialización de la cultura. Más o menos que lo que tiene que ver con el punto 2, eso que llamamos globalización. Y entonces, esta mundialización, que es una de las grandes críticas que se le hace a la globalización, es la estandarización mundial. Esta estandarización significa que hoy en día en el mundo, o por lo menos en gran parte de él, todos hacemos más o menos lo mismo, por no decir lo mismo. Es decir, casi todos y todas las ciudadanas del mundo, o una gran parte, tenemos celular, la marca que sea, pero celular. Nos comunicamos a través de una aplicación que se llama WhatsApp. Usamos la misma ropa, una camiseta, unos jeans y unas zapatillas. Tenemos unos televisores que nos traen más o menos los mismos programas. Tenemos unos equipos de fútbol que tienen aficionados en todo el mundo. Entonces ustedes fácilmente identifican un equipo cualquiera de la Liga Española, la Liga Inglesa o la Liga Francesa, o lo que quieran. Tienen aficionados no solo en sus países, sino en todo el mundo. En cualquier lugar del mundo hay aficionados de esos equipos. Ahí hay una estandarización, es decir, las culturas, la diversidad cultural se pierde, porque ya cada uno, o mejor dicho, la mayoría de las personas comparten las mismas pautas culturales que nos impuso Occidente. Esos patrones que les estoy diciendo y que dicen aquí en la diapositiva, consumismo exacerbado. Lo importante es salir cada 8 días, no importa la vida tan desagradable que llevemos tan desgraciada, o lo agradable que sea, es fundamental que salgamos a consumir. Tenemos unas vidas vacías que no difícilmente satisfacemos si no es a través del consumismo. Y ese consumismo es de rápida e inmediata satisfacción. Es decir, cada vez las cosas nos satisfacen menos. Usted se compra la camiseta que tanto soñó y a los 8 días ya ni se la pone. ¿Cuánto quiso usted comprarse una cosa o la otra? Y rápidamente le pierde la gracia porque ya el mercado le está generando un montón de estímulos para que quiera otras cosas. Por ejemplo, para que su celular al año ya usted lo quiera cambiar, a pesar de que no tiene ningún problema, pero hay un nuevo celular que le promete un montón de cosas más que seguramente usted no necesita, pero como de alguna manera le puede dar cierta
cierto estatus y reconocimiento con su grupo de amigos, pues es importante tenerlo. Entonces siempre es bueno tener el celular más actualizado posible. Insisto, que a usted le sirve para nada que la cámara tenga no sé cuántos megapíxeles, pero usted puede chicanear de eso. Y eso le genera una satisfacción. Y otro punto es el culto al cuerpo. La proliferación de gimnasios no es casualidad y es mentira que sea una cuestión de salud, que en muchos casos lo es, pero lo que queremos es que la gente tenga un cuerpo atractivo, un cuerpo que para los otros se vea agradable, se vea bonito. Por eso es que a veces el gimnasio no es suficiente y entonces es cuando recurrimos a la cirugía, que es mucho más rápido en términos de que en un día ya tengo esa parte del cuerpo que no me gustaba, la cambié, o tengo esa parte que me hacía falta. Entonces, esa es la primera forma de entender la familia hoy en día, a través de la mundialización y cómo, por ejemplo, y esto ya con esto paso al segundo punto, cómo muchas familias o sobre todo parejas se sientan a la mesa o salen a la calle a ignorarse a través del celular. Cada persona con su celular y no se hablan. No sé si ustedes en algún momento lo habrán visto, lo habrán notado, pero parejas o personas que salen a tomarse un café o una cerveza y cada quien pegado del celular sin dirigirse al otro, a la persona con la que decidió vivir. Eso es un tema que estamos viviendo con las TICs, sobre todo mediadas por el celular, porque pues básicamente los celulares de hoy nos traen todas las actualizaciones y todas las plataformas, aplicaciones y demás que existen en el mundo. Entonces, eso es parte de la vida en pareja hoy, el convivir con las nuevas tecnologías. ¿Cómo lo maneja usted? Ya es otra cosa. Si usted le propone a su pareja, dejemos el celular en el comedor y encontrémonos en la cama a charlar, a hablar de nuestras cosas, o si quiere también compartir unos momentos de ignorarse a través del celular. Las nuevas pandemias que desafortunadamente la amenaza, lo que se plantea, lo que se dice es que esta que acabamos de superar no es la última y que posiblemente vendrán más y peores. No sería raro con el tema de la sobrepoblación, por ejemplo, se plantea mucho una necesidad de un exterminio masivo de muchos seres humanos, porque el planeta no soporta 8.000 millones de personas reproduciéndose más. El desequilibrio ambiental es otra cosa que puede generar enfermedades nuevas, el uso indiscriminado de antibióticos, que lo que hace es volver más fuertes, resistentes a los virus y bacterias, y sí, nuevas formas de enfermedad que seguramente no conocemos. Entonces, aquí tenemos un escenario que debemos tener en cuenta para comprender la familia hoy, y es cómo vamos a vivir y a convivir con temas como esos, como la globalización, las TICs, y volvernos a encerrar, que ahí es donde hay que analizar, por ejemplo, por qué después de que salimos de la cuarentena hubo tantos divorcios, porque hubo que encontrarse con ese desconocido al que veíamos un ratico por la noche. Resultó que nos tocó vivir con esa persona entre 3 y 6 meses y conocimos verdaderamente con quién nos habíamos casado. Entonces es importante que a la hora de generar una familia conozcamos muy bien con quién nos estamos casando, por si toca volverse a encerrar. El conflicto interno colombiano, que algunos ahora proponen estudios de intervención en posconflicto. Entonces, las víctimas del conflicto
no solo han sido las personas que fueron masacradas, las personas que fueron asesinadas, secuestradas, desplazadas. Obvio, esas personas fueron las que más duramente vivieron y pagaron el tema del conflicto, las mayores víctimas. Pero nosotros, nosotras también, de alguna manera fuimos víctimas del conflicto. Por ejemplo, ese estímulo constante a través de los medios de comunicación de la violencia que se generaba en los campos, eso tuvo que habernos afectado la cabecita. El hecho de que se tuviera que destinar tanto dinero, tantos recursos que debían haber ido a la salud y a la educación, que se hayan tenido que destinar a la guerra, eso nos afectó también. Nos afecta el ver tantas familias descompuestas y tantas personas desplazadas en, por ejemplo, campesinos, indígenas, afrodescendientes, en unos espacios donde no deberían estar, que son muy hostiles para ellos, pues de alguna manera su empatía eso le afecta. Y esa alteración de la cual usted muchas veces ni siquiera es consciente, eso le puede generar también algún tipo de crisis dentro de su vida familiar. Es decir, no somos absolutamente ajenos o ajenas a la crisis política y de violencia que se vive en el país, porque esto no ha terminado, solo se hizo un acuerdo con una parte de una guerrilla, otra parte no quiso firmar, otra guerrilla sigue supuestamente combatiendo, y eso afecta nuestra psique. Nosotros vivimos en un estado violento y crecer en un estado y en un contexto violento hace que veamos las cosas de una manera particular. No es casualidad que seamos un país violento, porque es que nosotros crecimos bajo unos estímulos de violencia. Y eso de alguna manera se traslada a las familias. Por eso en nuestro contexto hay un gran elemento de violencia, porque somos víctimas, somos hijos de la violencia. El cuarto punto es el tema ecológico. El cambio climático y el pánico generalizado respecto a la transgresión contra la naturaleza. ¿Quién de ustedes consciente y racionalmente quisiera tener hijos si les dicen que en un país como Colombia puede empezar a escasear el agua en 5 o 10 años? Esto del cambio climático, por ejemplo, es muy cruel con las nuevas generaciones porque puede generar unas grandes sequías. Y bueno, las temporadas de lluvia también, o sea, todo en exceso es malo, y la naturaleza es muy sabia y por eso había generado un equilibrio que nosotros mismitos nos encargamos de destrozar. Pero imagínense ustedes una sequía equivalente a la época de lluvia que acabamos de pasar, que fueron más o menos 2 años de lluvias. Eso genera una ausencia, un desabastecimiento de agua terrible, una disminución grandísima en la capacidad de producción de alimentos. Entonces, si ese es el panorama, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué formar una familia numerosa? Es más, ¿para qué formar una familia? ¿No me va mejor quedándome con mis padres, por ejemplo? Entonces el tema de cómo estamos destrozando la naturaleza, cómo estamos acabando con los recursos, también nos lleva a pensar el tema familiar. ¿Vale la pena tener una familia? ¿Qué tipo de familia vale la pena? ¿Es bueno tener un hijo? ¿Es bueno tener, o mejor dicho, cuántos hijos debería tener, etcétera, etcétera? El quinto punto es de las nuevas identidades territoriales y multilingüísticas. Con el tema de la globalización, por ejemplo, ahora es muy fácil que usted tenga una pareja que está muy distante. Usted se puede enamorar perdidamente de alguien que vive en España, en México, en Estados Unidos o en otra parte,
del mundo. Y entonces usted puede generar y cree que puede llegar a crear una familia con alguien de otro contexto. Y ahí es donde es importante saber, entender cómo se concibe la familia en otros ámbitos, cómo es la idea de familia que se tiene en otros espacios. Por ejemplo, estas ciudades superindustrializadas tipo Alemania o los países nórdicos tienen un serio problema con el adulto mayor. El adulto mayor termina generalmente sus días solo y abandonado. ¿Por qué? Porque la gran aspiración de los jóvenes es la independencia. Y esa independencia generalmente va en todos los sentidos, incluso emocional, y se desprenden emocionalmente de sus padres y abuelos y pasan mucho tiempo sin que sepan de ellos. Al final los adultos mayores quedan solos, ocupándose ellos mismos de ellos mismos, cosa que también ellos mismos generan porque también quieren estar solos y que nadie les friegue la vida, etcétera, etcétera. Hay una película que les recomiendo que muestra un poco este tema y es Guten Tag Ramón, de un mexicano, muchacho mexicano que termina migrando a Alemania y con todo este tipo de problemas. Y entonces ahí tenemos el tema de esas identidades territoriales y multilingüísticas, y cuando usted decide, por ejemplo, casarse con un norteamericano y él no habla español y usted no habla inglés, y entonces ¿cómo van a hacer? Claro, la tecnología ayuda. Y ya hay plataformas que le traducen a usted, etcétera, etcétera, pero eso no es suficiente. El punto 6 es el punto de la sociedad de control de la información, del conocimiento y del riesgo. Usted no es libre, usted cree que es libre, pero ¿por qué creen que cuando uno circula por las calles está todo lleno de cámaras? ¿Por qué creen que el celular capta todo lo que nosotros decimos? Siempre lo hemos comentado. Usted dice, yo quiero ir a Cancún. Se lo dice a alguien y después cuando entra al celular o al correo electrónico, al computador, le sale publicidad de viajes a Cancún. Estamos controlados. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay que cuidar lo que se piensa. Usted no puede pensar en contra de lo que está establecido. Entonces hay una sociedad de control donde nos piden que no pensemos diferente a lo que el establecimiento pide, porque de lo contrario seremos sancionados. Hay una sociedad de la información. Cada vez estamos más expuestos a una cantidad de información que nos llega de todos lados, no solo los noticieros, en el celular, en los estados, todo el tiempo está apareciendo información de todo tipo y con el problema que no sabemos a quién creerle. Está la información, perdón, la sociedad del conocimiento, en la cual es necesario que usted sepa algo. Ahora, las sociedades actuales, sobre todo, por ejemplo, se nota mucho en la informática, a usted no le pagan el título, a usted le pagan por lo que sabe. Si tiene título o no tiene título, eso no es importante. Lo verdaderamente trascendental es qué sabe hacer. Y entonces lo que se valora hoy en día es el conocimiento, y el conocimiento es poder. Por eso las grandes potencias del mundo no tienen problema en becar a muchas personas de países en vía de desarrollo, porque están captando ese conocimiento, esas personas que de nuestros países pueden aportar algo, y si creen que es valiosa esa persona, pues lo dejan, porque les van a generar un conocimiento que va a ser muy provechoso para generarles riqueza y demás. Y después tenemos la sociedad del riesgo, que es un concepto acuñado por un sociólogo alemán llamado Ulrich Beck, que dice que en estas sociedades globalizadas cada vez los riesgos son mayores.
que claro, es el riesgo, sí, el precio más bien que debemos pagar por vivir en unas sociedades, digámoslo así, cada vez más cómodas. Por ejemplo, la capacidad o la posibilidad de estar informados inmediatamente, es decir, no hay que esperar a la tarde o la noche para ver el noticiero y estar informado. Ahora tenemos la información en tiempo real inmediatamente. Todo el mundo vio la caída de las Torres Gemelas en vivo y en directo. Hace 40 años eso era impensable. Se grababa, se editaba y había que esperar a mediodía o por la noche que un noticiero mostrara las imágenes. Entonces, eso es una facilidad para las sociedades de hoy en día, pero nos volvimos dependientes de las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa si un día las nuevas tecnologías nos fallan? ¿Qué pasa si un día se entran en crisis los sistemas de información satelital? Ya no podemos hacer web conference, ya no podemos hacer vuelos en avión, no podemos, incluso la energía eléctrica se corta porque todo está computarizado y esa computarización depende en gran medida de los satélites. Entonces, esa comodidad, entre comillas, en la que vivimos genera a la vez un gran riesgo. Y eso es necesario que lo tengamos en cuenta al tratar de entender la familia colombiana, esos temores que tenemos y con lo que vivimos hoy en día. Entonces, cómo configuramos, cómo nos comportamos dentro de la familia con estas características de la sociedad contemporánea. El punto 7 es la resignificación del empleo del salario de las formas contractuales. Por un lado, lo que decíamos antes, es posible siempre, o mejor dicho, históricamente, pues el hombre era el proveedor y el que más dinero ganaba, etcétera, etcétera. Hoy es muy normal que las mujeres ganen incluso más que los hombres, a pesar de que todavía existe la brecha salarial, pero cuando esta brecha no se presenta, se puede dar que ella gane más que el hombre. La forma de contrato, y esto tiene que ver con esa resignificación del empleo, y es la precarización del trabajo. Cuando hablamos de precarización del trabajo, significa que cada vez, aunque creemos que ganamos más, en realidad nuestra capacidad adquisitiva disminuye. Hoy, por ejemplo, ganamos 1 millón de pesos como salario mínimo, que es mucho más de lo que ganábamos hace 10 años, que podían ser 300 o 400 mil pesos, no tengo el dato. Y claro, 1 millón siempre será más que 400 mil. Pero si nos vamos atrás y comparamos, seguramente con esos 400 mil pesos se compraban más cosas de las que se compran hoy con 1 millón. Eso por un lado. Segundo, la facilidad y el abaratamiento del despido. Cuando a usted lo contrataban antes, usted tenía unas garantías laborales y despedirlo resultaba costoso para la empresa. Hoy no, hoy se le da una pequeña indemnización y sale. Es más, cuando usted firma un contrato por 3 meses, pues lo único que tiene garantizado es que en 3 meses estará sin empleo y tiene que hacerse, digamos, hasta rebajarse en ciertas cosas para poder renovar ese contrato. Entonces, cuando usted tiene esa precariedad laboral, cuando usted gana muy poco y cuando contractualmente no tiene tranquilidad, pues, ¿cómo ve usted, cómo se mueve usted dentro de la familia? ¿Qué expectativas tiene, por ejemplo, de generar una familia con ese panorama laboral? Ahí tenemos que analizar muy bien qué puede pasar, qué está haciendo, o mejor dicho, qué análisis podemos hacer de la familia con respecto a ese tema laboral. El octavo punto es la familia y el modelo de autoridad, la crisis de la escuela y del lenguaje.
Normalmente, pues la familia se definía como la institución primaria en la que cuidaba a los niños y era el primer paso de la socialización. Por ejemplo, se planteaba que el padre y la madre eran fuente de autoridad y eran los que le enseñaban al niño a hacer un montón de cosas. Pero la familia tradicional ha entrado en crisis. Como decíamos al principio, cada vez hay más modelos de familia. Pues cada vez más personas creen menos en la familia como institución. Y peor aún, la escuela. Entonces, la escuela ya no es ese elemento al que respetamos. El profesor ya no es ese sujeto respetable que incluso, fíjense, y esto es una aberración, tenía hasta la potestad de pegarnos en la escuela, sí, sobre todo en la escuela. Ya eso no se puede, afortunadamente. Entonces, ese profesor perdió respeto no solo por eso, perdió respeto porque cuando el niño y el joven se da cuenta de que hay cosas con las cuales él no tiene por qué estar de acuerdo porque sí, y confronta a un profesor autoritario, a una profesora vaga, entonces ahí la escuela pierde autoridad. La escuela entra en crisis porque los jóvenes también empiezan a plantearse un montón de preguntas que la escuela no tiene respuesta. Entonces usted se pregunta, ¿por qué tengo que ver derivadas? Yo estudio psicología, o si está en el colegio, yo quiero estudiar psicología. ¿Para qué diablos me van a servir las derivadas en psicología? ¿Por qué tengo que ver química orgánica? Si yo no voy a ser químico farmacéutico, ni voy a trabajar en cosas por el estilo. Entonces ahí la escuela entra en crisis porque no responde a ese tipo de cosas. Nunca nos explicaron por qué era importante que viéramos matemáticas, que es importante que veamos matemáticas, pero como nunca nos explicaron para qué, entonces empieza esa desazón. Y claro, después viene el tema laboral, sobre todo en educación superior, cuando usted sale graduado, y no encuentra trabajo en la profesión en la que estudió, entonces ahí viene la crisis también de la educación superior que estamos viviendo en este momento. Y pues esto de crisis del lenguaje, pues no estoy tan de acuerdo en la medida en que siempre el lenguaje ha tenido una crisis. Es decir, el lenguaje es vivo, el lenguaje siempre se está modificando. Hace 100 años existían unas palabras que hoy no existen. Hace 100 años había unos usos del lenguaje diferentes a hoy. Si hay algo vivo en una sociedad, es el lenguaje. Y no tenemos por qué verlo como algo negativo. Simplemente el lenguaje se transforma constantemente y no tiene por qué verse de manera negativa. Entonces, volviendo al tema, la familia como autoridad que ha perdido valor o que ha perdido la fuerza que solía tener, ¿cómo la vamos a ver? ¿Cómo vamos a replantearnos una familia en un tiempo donde ella ya no es vista como la base de la sociedad, como el elemento fundamental de la socialización inicial del niño, etcétera, etcétera? El punto 9 es la concepción de la política y de la ciudadanía desarrollada, el desarrollo de las paraciudadanías. Entonces, se espera que como sujetos políticos que somos, cada vez seamos más comprometidas y comprometidos con lo que nos ocurre alrededor. Dejamos de un lado el celular, dejemos de un lado el reggaetón y apropiémonos a interesarnos en los problemas que a diario vivimos, que son producto de las políticas y de las decisiones políticas que se toman desde el Estado central. Entonces, la familia tiene que fundamentarse, tiene que establecerse con base en una concepción política.
¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Qué futuro le vamos a dejar a a nuestros hijos y demás? Y entonces esto de las paraciudadanías es montar unos esquemas que se alejan o por lo menos toman cierta distancia de esa ideal de ciudadanía que generalmente los estados totalitarios como los que vivimos en Colombia hasta el 2022 plantean. Entonces, hay que ser ciudadano así, así. Usted agache la cabeza, haga caso y pague sus impuestos. La paraciudadanía nos invita a plantear ciudadanía alterna a esa y, obvio, dentro de unos niveles y dentro de unos esquemas de respeto, de tolerancia y de orden. Tampoco se trata de cualquier cosa. Entonces, una familia actual colombiana tiene que concebirse también como una familia política. Y finalizamos con los nuevos movimientos sociales multiclasistas y supranacionales, que tienen mucho que ver con el tema de la globalización. Una de las ventajas de la globalización es la capacidad o la facilidad que tenemos para conectarnos con otras personas. Por eso podemos convocar una manifestación con WhatsApp. Si usted moviliza a sus amigas y amigos y todo el mundo se pasa un mensaje por WhatsApp, podemos hacer manifestaciones vía WhatsApp e encontrarnos en plazas y demás. Y no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, el tema de la globalización también ha ido generando resistencias por parte de algunos grupos de tipo más local y entonces eso moviliza a la ciudadanía y a las personas de una manera distinta. Y ahí es donde la familia tiene que, creo yo, movilizar a sus integrantes para eh, un objetivo, para una forma de entender las cosas de manera distinta. Como hemos venido, vamos mal. Entonces es necesario que nos interesemos por los movimientos sociales que se está pensando en otras partes. No todo lo que se hace en Europa y Estados Unidos es negativo, que se está generando como formas de alternativas y de resistencia al capitalismo, a este modelo perverso que tenemos. Entonces, cómo la familia se involucra en esos movimientos que pretenden transformar las realidades del mundo. Eso, mis queridas y queridos, era lo que quería compartirles hoy. Espero no haber sido demasiado denso y aburrido. Cualquier pregunta para quienes estén en la sala, bienvenida. No, agradecerte, Jarito, mucho. Voy a dejar de compartir. Bueno, ¿alguien que tiene alguna pregunta? Qué pena, Ana María, se le está oyendo cortado. Cuestionar. Me gustó mucho lo que usted habló de el compañero.
Pirili quiere ventana.